Bien, amigos, continuamos con el día. Este país se movilizó contra el régimen de impunidad, de protección a la corrupción. Y eso produjo en gran parte los resultados electorales que cambiaron al gobierno. El director de persecución de la Procuraduría General de la República, el magistrado Wilson Camacho, denunció que se ha encontrado con que el archivo provisional que le dio el procurador Jean Alain Rodríguez, el ex procurador, a varios de los imputados por los sobornos de Odebrecht, que, recordaremos, fueron archivos provisionales, porque decía que no se había encontrado nada, pero que por si acaso después aparecían pruebas que los pudieran implicar, entonces archivo provisional. Y el magistrado Camacho encontró unos archivos definitivos que se hicieron después, a lo calladito y a las escondidas. Eso nunca se dijo. Eso nunca lo dijo Jean Alain Rodríguez, pero después convirtió los archivos provisionales en archivos definitivos. Muy bien. Eso benefició a 8 imputados. Desde el principio se hizo una selección cuidadosa para la garantía de la impunidad de los imputados, aunque se hicieron mucho más obras y mucho más caras en los gobiernos de Danilo Medina, no fue imputado ningún funcionario del gobierno de Danilo Medina. Entre los que firmaron contratos con la Odebrecht está, por ejemplo, Gonzalo Castillo, varios contratos, y otros. Bueno, pero ninguno de esos fueron incluidos. Entonces ellos seleccionaron a algunos funcionarios del PLD, sobre todo de los gobiernos de Leonel Fernández, y otros del gobierno ya lejano del PRD, donde también se hicieron obras de Odebrecht. Ahí se comenzó. Bueno, hicieron una mezcla para distribuir cárceles y libertades. Bueno, suelto a este del PLD, pero suelto también a este otro del PRD. Y así, el que era el principal partido de oposición en aquella época, tendrá que quedar callado. Pero lo que se ha hecho es una cosa tan burda que habría que ver si eso se puede revertir. Porque, les voy a decir, hay un tema que no podemos olvidar, y es el hecho de que el ingeniero Temístocles Montaz, que era ministro, que hoy día es el presidente provisional del Partido de la Liberación Dominicana, cuando lo imputaron y lo llevaron al Palacio de Justicia y lo encerraron, redactó una declaración y la puso como espacio pagado en la prensa nacional. Páginas enteras. Diciendo que él recibió dinero de Ángel Rondón como contribución a las campañas del Partido de la Liberación Dominicana. Dijo él. Dijo no, escribió y pagó para que se publicara. Pagó anuncios, carísimo. Bueno, pues para convertir su archivo de provisional a definitivo, dice el procurador Jean Alain Rodríguez, porque todo lo firma Jean Alain Rodríguez, dice que la presunción de inocencia de que está investido el señor Juan Temístocles Montaz
y a pesar del gran esfuerzo que ha realizado hasta el día de hoy, luego de dictar el archivo provisional, el Ministerio Público, no pudo encontrar ni existe la posibilidad de incluir evidencias que permitan variar el estado del presente proceso, por lo que el Ministerio Público, a tenor del principio de objetividad que rige sus actuaciones, procedió a dictar un archivo definitivo en su beneficio. Porque no pudo. Pero ese mismo Ministerio Público es el que somete a Ángel Rondón por haber pagado los sobornos. Lo que pasa es que él lo pagó en el aire. Él lo pagó en el aire porque no están los que agarraron, los que cogieron los sobornos, que produjeron las decisiones que se produjeron para darle las obras a Odebrecht y después para autorizar la sobrevaluación de esas obras. Entonces, lo que alega Jean Alain Rodríguez para darle archivo definitivo silenciosa y ocultamente al caso de cada una de estas personas, pero son 8, pero menciono a Juan Temístocles Montaz porque él publicó esa carta diciendo que recibió dinero de Ángel Rondón, que está sometido por pagar los sobornos de Odebrecht. Y entonces aquí dice el Ministerio Público, firmado por Jean Alain Rodríguez, que el Ministerio Público no pudo encontrar ni existe la posibilidad de incluir evidencias que permitan. No solamente eso, dice más adelante que el Ministerio Público puede disponer el archivo del caso mediante dictamen motivado cuando no existen suficientes elementos para verificar la ocurrencia del hecho, cuando no se ha podido individualizar al imputado, cuando los elementos de prueba resulten insuficientes para fundamentar la acusación y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos, cuando es manifiesto que el hecho no constituye una infracción penal, cuando la acción penal se ha extinguido y cuando las partes han conciliado y cuando proceda a aplicar un criterio de oportunidad. Así de simple. Ojalá podamos poner lo que publicó Temístocles Montaz en esa época. Sí, ¿Qué te parece, tenemos Edith lo que Pebles? publicó, sí, tenemos lo que publicó Temístocles Montaz. He mandado 2 versiones. Como se trata de un espacio pagado, la carta en su integralidad no aparecía o no aparece tan fácilmente así, pero he recogido 2 versiones. Primero la del periódico Diario Libre y luego la de la agencia EFE, para que vean ustedes cómo el mundo, enteran al mundo. Dice: un ministro dominicano admite el partido de gobierno recibió dinero para la campaña electoral. Quiero, por favor, que pongamos en primer plano tanto la información relativa al periódico Diario Libre como la información que ofrece. Esta es la agencia EFE. Le voy a leer textualmente lo que dice la agencia EFE porque para que ustedes vean cómo ministro dominicano detenido admite que recibió fondos de un imputado de Odebrecht. Entonces, el ministro dominicano Temístocles Montaz, detenido por el caso de los sobornos de Odebrecht, admitió hoy que recibió fondos para campañas electorales de varios empresarios, entre ellos Ángel Rondón, acusado de distribuir los 92 millones de dólares que la empresa pagó en coimas o en sobornos en el país. En ninguno de esos casos, cita Temístocles, en ninguno de esos casos, si quiero afirmar esto de manera enfática, se me dijo que eso era un aporte de Odebrecht, ni mucho menos que se esperaba contrapartida alguno, afirmó el ministro de Industria y Comercio en una nota pagada publicada en varios diarios. Montaz, del oficial Partido de la Liberación Dominicana, dijo que el apoyo financiero, entre comillas, de proyectos políticos de parte de empresarios es una práctica común y dijo: esos aportes fueron hechos en el año 2008, 2012 y 2016 y utilizados en su totalidad en favor del partido al cual pertenezco, en las tareas que me fueron asignadas en dichas campañas electorales, todas ganadas por el PLD en el poder desde el 2004. Montaz y Ángel Rondón, representante comercial de Odebrecht, fueron imputados. Bueno, y ahí da los detalles. Voy a ver la del periódico Diario Libre, que también publica en la versión en esa fecha, en ocasión de esta carta. Estamos hablando del día 2 de junio 2017, pocos días después de publicarse quiénes eran los imputados, donde Temístocles coge pique y dice: oye, pero esto no era para mí,
esto no era para mí, esto era para el partido, y entonces publica la carta, que fue en cierto modo una manera de decir, señores, yo voy a decir quién fue que recibió el dinero. Por esto en Colombia hay problemas, por esto en Ecuador hay problemas, por esto en Perú hay problemas. O sea, Temístocles Montaz dijo que recibieron dinero de Odebrecht para las campañas políticas desde el año 2008. En ninguno de esos casos, vuelve y reitera los mismos, el apoyo financiero a proyectos políticos y son las campañas electorales 2008, 2012 y 2016. Dice, las tareas que me fueron asignadas en dichas campañas electorales en el 2008 en la provincia de San Cristóbal, en el 2012 en la provincia de San Juan de la Maguana y en el 2016 en la región este del país. Así que, Uchi, evidentemente, en ese momento, Temístocles Montaz le estaba diciendo, yo pongo aquí las cartas sobre la mesa, ¿qué vienen ustedes a acusarme a mí si saben que ese dinero se utilizó para las campañas electorales del partido? Exacto, él estaba en el Palacio de Justicia, encerrado. Y recordemos que hubo mucho movimiento, que por ejemplo el secretario general del partido, Reinaldo Pared Pérez, creo que fueron 3 veces consecutivas a hablar con él en el Palacio de Justicia. Entraba, salía, y porque lo que evidentemente hizo Temístocles Montaz cuando lo imputaron fue, a mí, entonces yo voy a decir, entonces publicó ese espacio pagado y de ahí en adelante pues lo sacaron rápidamente. Una cosa, Uchi, Salió importante. después de hacer esa publicación. Claro, él le puso, es un pare, o sea, yo voy a hablar, yo voy a decir, yo no cargo este muerto porque este muerto no es mío, ese dinero yo no me lo comí, no me lo bebí. Ahora, la pregunta es, ¿era legal que el partido Exacto. de gobierno recibiera fondos de Odebrecht? ¿Por qué razón recibió dinero de Odebrecht el Partido de la Liberación Dominicana? Eso deja en la puerta muchas preguntas. Evidentemente, la carta de Temístocles Montaz por sí misma, probablemente algunos de ustedes podrían decir, no es una prueba suficiente, pero es un indicio. Para demostrar qué había pasado, cómo fueron distribuidos esos sobornos, era necesario que existiese una voluntad de verificar cuánto dinero fue que recibió el PLD en este caso, cuánto dinero recibió cada una de estas personas. Y para eso había que ir, por ejemplo, a Brasil. Recordemos que República Dominicana figura como uno de los países que menos diligencias hizo ante el gobierno o la Fiscalía brasileña para que le entregara documentación. Lo que ha hecho el Ministerio Público es muy grave, o lo que ha hecho, para decir por su nombre, el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, es muy grave porque pone un sello, es decir, detiene la posibilidad de una investigación adicional con respecto a estos imputados. Donde hay imputados que probablemente nunca salgan con responsabilidad, como era Bernardo Castellanos o el ingeniero de óleo, que todo el mundo dijo en ese momento y se verificó que sus cuentas, incluso el autor lo dice, no tenía como la posibilidad de tomar decisiones de esta naturaleza, porque eso lo hizo gente que tenía poder, poder en el Congreso, poder en el Estado, poder para pagar. En el caso de Temístocles, Uchi, usted probablemente se fijó que dice que lo que dijo de él, el representante de Odebrecht en República Dominicana, era que le gestionaba para que los pagos fueran rápidos, o sea, para que se pagara, para que hubiese cierta, digamos, una reacción del Estado frente a los compromisos que asumía con Odebrecht. Entonces es bueno que la gente entienda. Ayer nosotros presentamos aquí el corte del Procurador General de la República, el momento en que el Procurador General de la República en el 2018 dice en la televisión que convocó a todos los periodistas y en un discurso de casi 40 minutos dice, señores, nosotros estamos procediendo al archivo provisional de estos casos y estos son los que van para no desmeritar a los que tenemos fuerza y que están bien. Eso fue lo que dijo. Nunca supimos que había un archivo definitivo. Lo que ha pasado ahora es que el magistrado Wilson Camacho, que es el director del Departamento Persecutor de la Corrupción de la Procuraduría General de la República, le dijo a los periodistas, señores, se dio un archivo definitivo. Yo he visto que algunas personas han cuestionado al mismo Camacho, incluso porque dicen, bueno, pero tú eras parte del equipo. Pero hay que observar un detalle, y esto es muy relevante. El primer archivo provisional está firmado
por la directora del departamento, es decir, Laura Pelletier. Ella firmó junto a Jean Alain Rodríguez. El segundo no. El primer archivo provisional tiene un número de oficio. Es decir, si vamos al orden institucional de la Procuraduría General de la República, vamos a ver que el 9 sigue al 10, que el 10 sigue al 11, que el 11 sigue al 12, y podemos encontrar las fechas en las cuales realmente esos archivos fueron hechos, provisionales. Ahora, en el archivo definitivo no tiene número de oficio y no está firmado por la directora, sino por otro procurador fiscal. Uy, usted que tiene ahí a mano puede decir un poco las circunstancias de estas firmas también, que fue un detalle que nos llamó a ambos poderosamente la atención. Sí, porque en el archivo provisional que se anunció a la prensa y todo eso, tal y como tú acabas de señalar, los firmantes son Jean Alain Rodríguez, procurador entonces, Procurador General de la República, y licenciada Laura María Guerrero Pelletier, Procuradora General de Corte de Apelación y directora de la PEPCA. Pero en el archivo definitivo clandestino, porque hay que decir clandestino, porque eso lo encontraron ahora, firma Jean Rodríguez, Procurador General de la República, y Narciso José Escaño Martínez, Procurador General de Corte de Apelación y titular interino, dice ahí. No lo firma la directora de la PEPCA. Y no tiene número y sobre de todo, no, a eso iba. Y el detalle que tú acabas de apuntar, que ese oficio no tiene número. Es decir, una cosa para que no se supiera. Y explotó. Entonces, lo que dicen a Camacho que no prive, que se extraña ahora porque él estaba ahí. No. Eso no fue, eso no se hizo a las claras, eso se hizo a escondidas. Eso es agachado, exactamente, buen término para definirlo. Eso es agachado. La verdad es que esto es grave. Esto es gravísimo. Hay que discutir ahora la validez de este archivo definitivo. Bueno, es una conversación que ahora está sobre la mesa. ¿Qué tan definitivo puede ser? Los abogados consultados dicen que cuando se hace un archivo definitivo, en un proceso penal como este, ya eso es definitivo. Lo que se podría hacer es cuestionar o verificar las condiciones en las que el funcionario público competente lo hizo, si la regularidad de ese acto. De todas formas, hoy hemos invitado a Pancho Álvarez, un poco para que nos ayude a interpretar y a saber el peso que tiene esta decisión, pero es para que la gente entienda. Si el Ministerio Público hoy decide irse a Brasil y encuentra nuevas evidencias, nosotros no decimos que exista más evidencia. Nosotros no sabemos si al final podría resultar inocente o culpable cualquiera de estas personas. Lo que decimos es que cerró, que puso un broche y además que se hizo oculto, porque al pueblo dominicano se le dijo que este era un archivo provisional, cuando en realidad al año siguiente, según la fecha que tiene puesta, porque sin número de oficio no es determinante, pero la fecha que tiene es septiembre del 2019, decide que esto se archiva de forma definitiva. Y se supone que tampoco se sentían muy orgullosos de ese acto, Uchi, porque recordemos que de la Procuraduría General de la República se daba siempre una nota de prensa para lo que fuera chévere. Todas las cosas que parecieran buenas, que fueran, sí, se decía, sí, hoy nos bebimos un jengibre. Con mucha foto. Sí, claro. Y entonces con mucha foto, pero fíjate. Ni nada. Mira, cuando Juan Temístocles Montaz publicó en la prensa su espacio pagado con su carta diciendo yo recibí el dinero que entregó la Odebrecht para la campaña del Partido de la Liberación Dominicana y lo recibí en los años tales y cuales, en el 4, en el 8, en el 12. El procurador Jean Alain Rodríguez, o si hubiera habido un procurador, si hubiéramos tenido un procurador
lo primero que hace es decir, señor Montaz, venga, vamos a hablar. Me interesa mucho lo que usted está diciendo. Porque usted está aportando un dato clave. ¿A quién le entregó la Odebrecht dinero? Venga. No, lo sacaron de una vez. Vete para tu casa. Es decir, que era una forma esto es también una de cosa. protegerse, Uchi. Porque es decir, ¿por qué Temístocles Montaz Claro. revela el detalle, Uchi, de O que porque en lo el trancaron. 2008, Porque lo exacto, trancaron. y le Porque lo dice, óigame, trancaron. Y evidentemente yo, dijo, van a inventar conmigo, ¿no? ajá, Claro, conmigo no. claro. Entonces, eso es lo que pasa. Y, y lo soltaron de una vez. Efectivamente, claro. Uchi, en Lo otros despacharon. países hemos visto el caso de Perú, hemos visto el caso de Colombia, el caso Odebrecht ha impactado la política en toda América Latina, en los países que resultaron tener compromisos de sobornos para que se aprobaran sus proyectos, es decir, autoridades que recibían dinero por la izquierda para autorizar por la derecha que se hicieran obras para esta empresa. Eso implicó autoridades legislativas, autoridades de control, de pago, por ejemplo, en todos los aspectos Odebrecht pagaba. Nosotros sabemos, porque no es raro, incluso el mismo expresidente Leonel Fernández dijo en algún momento que estimó cuánto se pagaba en corrupción en la República Dominicana. Sabemos que hay gente que si quiere tener una contrata con el Estado, hubo muchas épocas aquí que tienes que pagar un porcentaje, que cuando quieres que te paguen el dinero después que trabajaste por el Estado, tienes que pagar por la izquierda también. Para nadie eso es un secreto, pero lo bueno de Odebrecht fue que puso sobre la mesa una realidad y dio la oportunidad a nuestros países de acreditar algo que era delito. Entonces, en el caso de los partidos políticos, se ha cuestionado en muchos de los países el dinero que recibió. Aquí esa fue una conversación que no se sostuvo. Inmediatamente Temístocles Montaz dice, nuestro partido, el partido de gobierno, recibió dinero de Odebrecht. Es lícito, dice él, pero vamos a verlo. Incluso supongamos que al final Uchi se dijera, no se violó ninguna norma, no se violó ninguna ley, pero eso no puede ser. Entonces el Estado Dominicano, el Congreso, los políticos dicen, vamos a hacer una ley para que los partidos políticos, que ya se le da un dinero público, se le da un dinero de la Junta Central Electoral, no puedan ser al mismo tiempo beneficiados con dineros de empresas que están trabajando para el Estado porque hay un conflicto grave de intereses y puede ser como soborno. Porque al final no fue que Odebrecht dio 92 millones o todos los millones que dio, que se ve que son más, sino es que ese dinero se ponía, pero se lo cargaban al pueblo. Esa cuenta la paga el Estado Dominicano. Claro. Bueno, por otro lado, ayer el Poder Ejecutivo nombró, bueno, primero ascendieron a general de brigada al coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta y luego lo nombraron director general de la DGC, la Dirección de Tránsito. El ahora general Guzmán Peralta es el coronel Abinader, que fue otra situación más de delincuencia política por parte del Ministerio Público del gobierno anterior. Al suspenderse los comicios, ese coronel que se lo habían asignado al candidato Abinader para que sirviera como avanzada, es decir, se ocupara de la seguridad, de preparar la seguridad en aquellos lugares a donde iba el candidato. Entonces, le allanaron la casa donde él había vivido antes y sus hijas lo llaman y le dicen, aquí están allanando. Él, que es no solamente compañero de armas, sino amigo del entonces jefe de la policía, el general Ney Aldrin Bautista, lo llama, ¿qué pasa? Yo no sé. Y se protege. Y luego se presenta y
le hacen un interrogatorio, fiscales, no su compañero de armas, lo interrogaron miembros del Ministerio Público, sí, de la Procuraduría, enviado por el procurador Jean Alain Rodríguez. Y todo ese interrogatorio que fue dado a conocer, que fue filtrado, estaba dirigido a acusarlo a él de haber saboteado las elecciones para acusar a Abinader. Con tanto descaro que en la transcripción del interrogatorio ponían Coronel Abinader, es decir, para crear el vínculo le pusieron el apellido de la persona a quien querían perjudicar. Ellos sabían ya que perdían. Eso lo hemos dicho muchas veces en este programa. Eso lo hemos dicho. El gobierno hacía encuestas semanales bien hechas, no para divulgarlas, sino para saber, y sabían. Entonces, intentaron hacerle un expediente al candidato del principal partido de oposición, el coronel Abinader. No le salió. Sí, quería manifestarle que y este fue probablemente un caso relevante en una circunstancia. Nosotros venimos ahora mismo de hablar del caso de Odebrecht. En este caso, ese fue un muñeco que lo diseñó el Ministerio Público y lo presentó en sociedad de la Policía Nacional. Porque recordemos que el Ministerio Público no habló el jefe de la policía, salió a presentar ese muñeco y él decía, si se determina, estamos mirando, o sea, pero él salió, que se vio que no tenía mucha consistencia su investigación cuando todavía no tenía nada, a dar la cara, lo cual sitúa también en una posición muy precaria a los compañeros de armas y también a la institucionalidad de este país. Posteriormente, no lo decimos nosotros, fue el Ejecutivo, o sea, el Poder Ejecutivo, desde el Palacio Nacional. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo se para frente a la televisión y dice, nosotros sabemos que hay una falta de confianza aquí en República Dominicana respecto a esta investigación, por lo tanto estamos pidiendo a la OEA que venga y asuma la investigación. Y eso es tremendamente grave. Al final es lo que pasó también con el otro caso. O sea, la falta de confianza que conculcó una sostenibilidad básica de convivencia democrática. Tuvo que venir la OEA. Es decir, yo te estoy diciendo a ti como gobierno que yo sé que nadie me cree aunque yo diga la verdad. Por lo tanto, tengo que llamar a un agente extranjero para que venga a verificar ese caso. Y eso fue lo que pasó con este coronel que ellos, como usted bien señala, llegaron a llamar coronel Abinader en las transcripciones. Sí, pero además resulta que si no hubiera sido porque la OEA rindió un informe de la interrupción de las elecciones municipales y porque la UNIORE también rindió un informe y ambas coinciden en los motivos por los cuales se suspendió, óyeme, tuvieran preso el coronel Guzmán y Luis Abinader. Y el técnico lo hubieran imputado. Estamos hablando de un gobierno que convirtió el Ministerio Público en una asociación de malhechores. La gravedad que eso se puede decir así sencillamente, pero la gravedad que eso tiene para una sociedad es una asociación de malhechores para proteger la corrupción, para garantizar la corrupción, para robar sin susto. La verdad que lo que estamos viendo es una cosa que no debería volver a pasar nunca más en este país. Sin embargo, hay sectores dentro del partido, el nuevo partido de gobierno, que insisten en ellos ahora hacer lo mismo que hacía el otro. Por lo menos no en esa materia, pero sí en formar una Junta Central Electoral dominada por el partido de gobierno, lo cual
sería inaceptable también. Pero ellos sabrán lo que hacen. Ese es el germen para la división que siempre ha conducido a la derrota. 393 solicitantes de ser miembros de la Junta Central Electoral, tienen que elegir 30. La comisión de la Junta, de la comisión del Senado, y de esos 30 elegir 10, 5 para miembros titulares y 5 para suplentes. Vamos a hacer una pausa y regresamos con otros temas de interés actual.